Porque cuando uno comienza con un debate, uno presenta un caso y cuando uno le toca en segundo lugar, uno está en la obligación de derrumbar los argumentos que ha hecho el primer expositor para después uno armar un caso a favor. Yo quiero decirles hoy que me gustaría que por favor puedan tener papel y lápiz para que ustedes puedan escuchar 7 argumentos que voy a dar yo de por qué nosotros los gentiles no estamos obligados a guardar el Shabbat. Así que esto es muy importante porque ustedes necesitan anotar los 7 argumentos. Yo los enumeré, de hecho van a ver que están enumerados en la presentación que tengo y me gustaría que pongan a la par como una columna yustapuesta, puedan poner una columna para que ustedes puedan anotar cuáles van a ser los contraargumentos de Lorena, derribando los argumentos que yo voy a dar, los 7 argumentos que yo voy a dar, y después que podamos escuchar el caso a favor de Lorena sobre si los gentiles debemos guardar Shabbat o no. Entonces, bueno, voy a iniciar. 7 razones, por 7 razones, nosotros, los gentiles, no estamos obligados de ninguna forma a guardar el Shabbat. La primera es partiendo desde la misma teología del movimiento de raíces hebreas. Ellos creen que la ley está vigente, la ley mosaica, y voy a desarrollar algunos argumentos relacionados con eso. Shalom, shalom. Me encontré con este video y me pareció muy interesante porque es un debate acerca de que si los gentiles están obligados a guardar Shabbat o no. Y según tengo entendido, los gentiles no están obligados a guardar Shabbat. ¿Por qué? Porque los gentiles están fuera de pacto. Los gentiles no son pueblo de Dios. Los gentiles tienen la posibilidad, tienen la puerta abierta para formar parte del pueblo de Dios, pero el único pueblo de Dios es Israel. Y es el único pueblo de Dios. Recuerden que en Efesios 2:11 dicen que antes, cuando erais gentiles, estaba alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, os habéis sido hechos cercanos. Entonces, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Somos parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, el único pueblo del Eterno es Israel. Ojo, no estoy hablando del pueblo judío, estoy hablando del pueblo de Israel. Obviamente, el pueblo judío también es parte del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel está formado por 12 tribus. Si no entienden, si nunca han escuchado esto, les aconsejo que vean el video de Crisis de Identidad del pastor Jim Staley. Lo voy a dejar también en la descripción para que puedan entender más con respecto a eso de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, porque el Eterno hizo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que son los judíos, y nosotros entramos en la casa de Israel, nosotros formamos parte de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque fuimos esparcidos por las naciones. Por lo tanto, no quiero entrar en mucho detalle porque este video se trata de examinar los argumentos del joven de teología Paulina, creo que se llama, y quiero examinar el primer argumento porque él tiene 7 argumentos y de esos 7 yo quiero examinar el primer argumento, que es bastante extenso. Más adelante haré un video examinando los demás argumentos, pero creo que el primer argumento es el que más me llamó la atención. Pero bueno, mi primer argumento tiene que ver con el testimonio mesiánico. Escuchen bien, el primer argumento se llama el testimonio mesiánico. ¿Por qué razón nosotros no guardamos Shabbat? La primera razón es por el Mesías, por lo que el Mesías dijo. Él dijo en lo siguiente. Bueno, esto me parece realmente increíble porque él está diciendo que una de las razones por la cual ellos no guardan Shabbat es por lo que el Mashiach dijo. O sea, en otra palabra, que al parecer el Mashiach le dijo que no guardaran Shabbat. ¿Sabe? Porque, ¿cómo es eso posible?
¿Cómo es eso posible de que ellos no guarden Shabbat por lo que el Mashiach dijo? ¿Dónde el Mashiach dijo que no guardaran Shabbat? ¿Qué fue lo que el Mashiach realmente dijo? En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice él lo siguiente. Este es un pasaje muy conocido. ¿Sabe? Es increíble. Yo estuve escuchando todo el debate, me gustó bastante el debate. Y ojo, esta persona es muy astuta a la hora de debatir. Creo que tiene ciertos argumentos que parecen ser muy convincentes y creo que la estrategia que él usó aquí al usar Mateo 5:17 fue una estrategia muy buena, porque lo que él hizo básicamente fue un control de daño. Lo que él hizo fue tratar de controlar la narrativa. Entonces él usó Mateo 5:17, que es un versículo clave para los que estudian raíces hebreas, por la sencilla razón de que el Mashiach está diciendo: yo no vine para abrogar la ley. No piensen que he venido para eso. No piensen que yo vine para quitar la ley. No he venido para quitar la ley, abrogar la ley, destruir la ley. No he venido para eso, sino para cumplir. Entonces, aquí cuando él usa este versículo adelantado, es para que la muchacha no pueda usarlo. Y si lo usa, ya no va a tener el mismo efecto, no va a tener el mismo peso. ¿Por qué? Porque él lo usó para controlar el daño. Él lo usó con anterioridad para controlar la narrativa. Ya la persona que lo escuche por segunda vez, lo que va a pensar es: oh, pero eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo de primero. ¿Sabe por qué? Porque él está tratando de controlar la narrativa. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con eso, por la sencilla razón de que él está haciendo algo muy delicado, porque él está tomando ese versículo como para decir que Jesús, que Yeshua dijo que ya no se debe de guardar la ley. Y eso es muy peligroso, porque el versículo está demasiado claro. Creo que no se necesita buscar un sabio, un rabino, un pastor, un sacerdote para que le dé la interpretación a ese versículo, porque el versículo fue bastante claro. Yeshua no pudo ser más claro en ese versículo, en esas palabras. Y es lamentable, porque muchas personas que no leen, que no estudian, que no escudriñan las escrituras, pueden creer que en verdad es como él dice, y están muy equivocados. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino para cumplir. Lo interesante es que el movimiento de raíces hebreas, cuando interpreta este pasaje, lo interpreta siempre como esta expresión, vine a abrogar, como una expresión de continuidad, pero generalmente se les olvida la segunda parte que dice vine a cumplir. Agrega el 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la ley hasta que todas se cumplan. Entonces, de manera literal, el Mesías está diciendo 4 cosas en este versículo. Vemos como él mismo confirma de que Yeshua está hablando de manera literal. Cuando alguien habla de manera literal, tú no puedes agarrar y interpretarlo. ¿Por qué? Porque es de manera literal, tal y cual como él lo dice. Por lo tanto, el querer buscarle una interpretación a algo que está tan claro, ¿sabe? Es algo ilógico. Primero él está diciendo que no vino a abrogar la ley o los profetas. Esto está en la palabra griega katalayo, la palabra Strong 2647, que significa demoler, destruir, completamente invalidar, anular. Es lo primero que Cristo dice, ¿no? No, en realidad lo primero que el Mashiach dice es: no piensen que he venido para abrogar la ley. O sea, no se le ocurra pensar que yo he venido para eso.
Eso es lo primero que él dice. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley y los profetas, sino vine a cumplir la ley. 2. Segunda cosa que él afirma. Entonces, lo segundo que él dice es, vine a cumplir la ley. O sea, aquí debemos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Vino a cumplir toda la ley o vino a cumplir lo que le correspondía a él cumplir? Por la sencilla razón de que hay mucha gente que dicen, Jesús, yo no guardo Shabbat porque Jesús cumplió la ley por mí. O sea, que como él guardó Shabbat, tú no tienes que guardar Shabbat porque él ya guardó Shabbat. Como él guardó todas las demás leyes, tú no tienes que guardar las demás leyes porque él ya lo hizo. Pero ¿qué sucede? Que hay leyes que, por ejemplo, el de honrar a tu padre y a tu madre, ¿sabe? O sea que yo no tengo que honrar a mi padre y a mi madre porque ya Jesús honró a su padre y a su madre, ¿sabe? Y es algo que no tiene lógica, no tiene sentido. Por lo tanto, el decir que Jesús cumplió toda la ley para que nosotros no tuviéramos que cumplirla, eso no tiene ningún sentido. Entonces, debería ser la segunda opción, de que él vino para cumplir lo que le correspondía a él cumplir. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Lo que estaba escrito de él, que él tenía que cumplir, eso fue lo que él vino a cumplir, no cumplir toda la ley. Ojo, él no vino para cumplir toda la ley. La tercera cosa que él afirma es, la ley no pasará hasta que toda se cumpla. La tercera cosa que él afirma es que la ley tiene un tiempo límite establecido y es hasta que pase el cielo y la tierra. Y también él dice en la parte D de este pasaje, la ley no pasará hasta el cielo, hasta que pase el cielo y la tierra. Y la cuarta cosa que él confirma es que toda la ley permanecerá intacta. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. La quinta cosa que Yeshua confirma es que la ley permanecerá hasta que todo se haya cumplido. Y eso es un punto clave, por la sencilla razón de que nosotros debemos de preguntarnos, ¿todo en la ley se cumplió? Claro que no. Hay muchísimas profecías en las escrituras, en los profetas, que todavía no se han cumplido. Por lo tanto, la ley permanece. Y aquí es muy importante comprender esto, porque en el griego, esto aquí no está diciendo cielos y tierra. Dice cielo y tierra, que es muy diferente. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Jesús de Nazaret, o Yeshua HaNazri, como le decían sus discípulos, ¿él hablaba griego o hablaba hebreo? Porque, según tengo entendido, él hablaba hebreo. Y esto es importante comprenderlo porque en el griego encontramos la siguiente construcción, o Uranos kai ege. Y esto está en singular, Uranos. Si el texto dijera cielos, encontraríamos Uranois. No es lo mismo decir cielo y tierra que decir cielos y tierra. ¿Cómo así? Les explico. Porque precisamente esta expresión o Uranos kai ege, que la encontramos de la siguiente forma gramatical, artículo más nominativo singular, más kai, que significa y, más artículo y nominativo singular, esta expresión es un hebraísmo. La verdad me da mucha risa porque él comienza a explicar con tantas palabras bonitas y... Porque, por cierto, él es muy culto a la hora de hablar, es muy facundo, se le ve que ha estudiado mucho, pero
hay que tener sentido común. Porque, ¿cómo es que si lo que tú estás estudiando, lo que tú estás tratando de enseñar, es un hebraísmo, cómo tú te vas a ir al griego para tratar de darle una explicación? O sea, si es un hebraísmo, tú tienes que irte al hebreo a explicar. No te puedes ir al griego, tú tienes que irte directamente al hebreo. Por eso es que nosotros estudiamos las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque el Mashiach y los discípulos y los profetas, todos ellos hablaban hebreo, no hablaban griego. Y el único que hablaba griego de todos ellos era Pablo. Y Pablo también hablaba en hebreo. Por lo tanto, nosotros debemos de ir directamente a la fuente, no beber agua de un pozo, ¿sabe? Debemos ir directamente a la fuente, ¿sabe? Si es un hebraísmo, ve directamente al hebreo. Les voy a explicar, es como los costarriqueñismos. Yo soy costarricense y difícilmente, si ustedes no son costarricenses, podrían entender la frase pura vida. Si ustedes quieren entender qué significa pura vida, necesitan preguntarle a un costarricense qué es pura vida y él te va a explicar las 20 connotaciones con las que usamos nosotros ese costarriqueñismo. ¿Sabe? Me parece gracioso porque él mismo se contradice en lo que dice, o más bien en lo que enseña, por la sencilla razón de que él dice que un costarriqueñismo, no, perdónenme por la palabra, costarriqueñismo debe de ser explicado por un costarricense. Me pareció muy gracioso, ¿sabes? Es una contradicción total lo que él enseña, la verdad. Esta expresión cielo y tierra es un hebraísmo y se refiere al templo. Bien, él está diciendo que este hebraísmo de cielos y tierra se refiere al templo. O sea, que él básicamente le está dando una interpretación que las escrituras no dicen. Por la sencilla razón de que en ninguna parte de las escrituras habla acerca de que eso se refiere al templo, de que los cielos y la tierra se refiere al templo. Por la sencilla razón de que el mismo Eterno dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. ¿O acaso está diciendo que él pone al templo por testigo? Porque el templo ni siquiera existía cuando el Eterno dijo eso. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Hechos 17:24. Hay como una contradicción cuando yo trato de decir que el cielo y la tierra se están refiriendo al templo. ¿Por qué? Porque estaría diciendo como siendo Señor del templo, no habita en el templo hecho por manos humanas. Entonces habría una contradicción. Creo que en realidad no es una mala interpretación, es una gran manipulación de las escrituras. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que él está tratando de manipular el texto de Mateo 5:17, que está tan claro, y por esa razón no es honesto, no es honesto consigo mismo, y es algo que lamentablemente le va a jugar en contra a la larga. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Porque la evidencia primero es bíblica. Nosotros encontramos esta construcción gramatical otra vez en Mateo 24:35,
Lucas 21:33 y Marcos 13:31. Es las tres únicas veces, aparte de este Mateo 5:18, donde ustedes van a encontrar exactamente igual esa construcción gramatical, o Uranos kai eje. Sí, es cierto, se encuentra 3 veces en esas citas bíblicas que él dio, pero la razón es porque esos 3 evangelios están narrando un mismo acontecimiento, o sea, que solamente se dijo una sola vez, Yeshua lo dijo una sola vez, y no fueron 3 veces como él está poniendo. Y es muy interesante que en los tres versículos, en estos tres versículos, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, hay algo en común. ¿De qué está hablando Cristo? De la destrucción del templo. Él empieza diciendo: de cierto os digo que aquí no pasará piedra, no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto, Cristo dice: de aquí no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos se asustan y le preguntan cuándo será esto, y él empieza a dar una serie de señales. Cuando Yeshua dijo que ni una piedra quedaría sobre otra piedra, estaba dando el inicio de ciertos acontecimientos que iban a suceder a lo largo de la historia. Y cabe aclarar que él dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos: ¿cuál es la palabra de Dios? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Salmo 78:1. Entonces vemos cómo la misma escritura, la misma Biblia nos dice que la ley es palabra de Dios. La ley es palabra del Eterno, del Creador del universo. Entonces, ¿cómo es que hoy en día hay tantas personas que se levantan en contra de la ley, no sabiendo que se están levantando en contra de Dios mismo? O sea, esas personas son anticristo, anti-Mashiach. ¿Por qué? Porque se están levantando en contra del mismo creador del universo. Se están levantando en contra de su palabra. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Nehemías 9:13-14. Entonces vemos que tanto la ley, los mandamientos, los estatutos, los decretos, todo, absolutamente todo fue entregado a Moisés para que él se lo entregara al pueblo. Fue de parte de Dios, todo eso fue de parte de Dios. El despreciar al uno solo de los mandamientos es despreciar la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre van a haber este tipo de personas que van a hablar en contra de la palabra de Dios, pero no van a decir que es la palabra de Dios, sino van a decir que es la ley de Moisés. Y muchos caen en ese error, porque al decir que es la ley de Moisés, bueno, es la ley de un hombre. Pero no, Moisés no hizo ninguna ley. No hay un solo versículo en las escrituras que diga que Moisés estableció una ley por sí mismo. Si él la estableció, van a encontrar que él siempre consultó primeramente al Eterno, y el Eterno le dio el permiso para hacerlo. Ojo, si ustedes encuentran un solo versículo de una sola ley que Moisés estableció por su cuenta, ustedes me dejan saber y yo le envío $200 a cada uno que me diga, que me muestre a mí que Moisés estableció una ley por sí mismo. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque en la misma escritura dicen que Moisés hizo todo conforme a la voluntad del Eterno. Por lo tanto, cuando alguien le dice, no, que eso es de la ley de Moisés, y lo dice en una actitud de desprecio, ¿sabes? Despreciando la ley de Moisés, sin entender que la ley que están despreciando es la ley de Dios. Precisamente él después va a decir esto, que nadie sabe el día ni la hora, y él dice, cielo y tierra pasarán,
mas mi palabra permanecerá. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmos 119, 44 y 45. ¿Por qué David dijo que guardará la ley de Dios eternamente? Porque la ley de Dios es palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, lo que Dios dijo que no se podía hacer, no se puede hacer durante toda la eternidad. Y lo que Dios dijo que se podía hacer, eso es lo que podemos hacer durante toda la eternidad. Por esa razón vemos que en el milenio se va a volver a guardar Shabbat, se va a volver a guardar las lunas nuevas, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Isaías 66, 23. Se va a volver a hacer sacrificio, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 6 al 7. O sea, todo esto de guardar Shabbat, celebrar las lunas nuevas, celebrar Pesach, celebrar Hamatzot, celebrar Bikurim, celebrar Shavuot, celebrar Yom Teruah, celebrar Yom Kippur y celebrar Sukkot, todo esto es una sombra de lo que va a venir. Usted sabe que cuando se hacen una boda, primeramente se hacen unos ensayos, y las fiestas del Eterno, todo esto, lo que estamos haciendo es simplemente un ensayo para lo que viene. ¿Por qué? Porque todo esto va a volver a cumplirse. Todo es una sombra de lo que ha de venir. Es un ensayo para lo que viene. Y uno generalmente interpreta, está hablando de los cielos y la tierra, de la atmósfera, del planeta Tierra. No, cielo y tierra se refiere al templo. Y esto es un hebraísmo que podemos comprobar con los escritos del historiador judío Flavio Josefo. Es increíble lo que él acaba de decir, porque él está haciendo doctrina de un escrito de un historiador judío. ¿Sabe? Eso es algo muy peligroso. Hacer doctrina de un escrito de Flavio Josefo, un historiador judío, eso es algo muy, muy delicado. Al menos que Flavio Josefo haya escrito un quinto evangelio y no lo sabía. Pero es algo muy delicado. Fíjense lo que dice Judas, el capítulo 1, porque es un solo capítulo. Judas, versículo 3 al 5. Y lo voy a leer detalladamente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿De qué fe estamos hablando? No estamos hablando de la fe judía. No estamos hablando de la fe cristiana. No estamos hablando de la fe musulmana. Estamos hablando de la única fe que tenían los patriarcas, la fe hebrea. ¿Ok? Esa es la única fe que nosotros practicamos, la fe hebrea, no la fe griega, no la fe hindúa, no la fe del budismo, no, la fe hebrea. Esa es era la fe que el Mashiach enseñó a su pueblo, a sus discípulos. ¿Ok? Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ojo, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Más adelante le voy a dar el significado de qué es un hombre impío, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Por qué dice que niegan a Dios, al único soberano?
Por la sencilla razón de que cuando una persona rechaza la ley de Dios, está rechazando la autoridad de Dios, está rechazando la palabra de Dios, está rechazando a Dios mismo. Por esa razón, este tipo de personas que niegan la ley, que rechazan la ley, son personas que están rechazando a Dios. No reconocen al soberano. Y dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, refiriéndose a Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A quiénes fue lo que el Eterno destruyó? A los que no obedecieron su palabra, a los que no creyeron su ley, sus estatutos y sus mandamientos. Ese fue el pueblo que pereció en el desierto. Por lo tanto, esta advertencia que nos está diciendo Judas, tenemos que prestarle mucha atención, porque hay muchas personas que te van a hablar muchas palabras bonitas acerca de Dios, pero te van a enseñar que ya no tienes que guardar las leyes de Moisés, que son las leyes de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Nehemías 8:1. Y ahí es donde tú vas a caer en el error. Ahí es donde tú vas a caer en el engaño, porque es un engaño que ya tiene miles de años, que se ha esparcido, ya tiene una raíz bastante profunda, y ya no podemos cambiar eso. Ya no podemos cambiar eso. Simplemente debemos de salir y perseguir la verdad. Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, en el libro 3, capítulo 4, sección 4, Josefo dice que al templo se le compara con el cielo y la tierra. Abro comillas. Esta porción de las medidas del tabernáculo resultaron ser una imitación de la organización del mundo, porque esta tercera parte del centro de las 4 columnas, en la que no podían entrar los sacerdotes, era, por decirlo así, un cielo reservado a Dios. ¿Qué está diciendo Josefo? Josefo está diciendo que el lugar santísimo representa el cielo, y después se va a referir al lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes. El espacio de 20 codos era, por decirlo así, mar y tierra, y accesible a los hombres. Por eso, de esta parte estaban reservadas los sacerdotes. Cualquier hebreo del siglo I entiende el hebraísmo cielo y tierra. Hermanos, aquí es donde llegamos al punto donde tenemos que tomar una decisión. O le creemos a Flavio Josefo cuando dice que el hebraísmo de los cielos y la tierra se refiere al templo, o le creemos a Yeshua HaMashiach, el cual dijo: ni una jota ni una tilde pasará de la ley. No piensen que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar la ley. Entonces debemos de examinarnos. Y ojo, cuando dice he venido para cumplir, se está refiriendo a que Él vino a cumplir la ley, no a cumplir la ley por nosotros. No, Él vino a cumplir lo que le correspondía a Él cumplir, para que no vayan a decir: pero Él vino para cumplir. Ya anteriormente ya lo expliqué y le di evidencias bíblicas en Lucas 24 que lo dice bien claramente, que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo lo que estaba escrito de Él, ¿ok? Entonces debemos de tomar una decisión. ¿Le creemos a Flavio Josefo o le creemos al Mashiach? Una de las dos. Tome usted la decisión que quiera tomar. Entonces, cuando Cristo, volviendo al pasaje inicial, está diciendo: yo no vine a abrogar la ley o los profetas, sino que vine para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, el hebraísmo que se está refiriendo al templo, de ningún modo pasará una iota de la ley. Y efectivamente, mientras Cristo estuviera en su ministerio terrenal, Él no venía a abrogar la ley. Era necesario que fuera destruido el templo para que la ley, como sistema jurídico, llegara a su satisfactorio fin. Aquí en este planteamiento
hay varios errores. Primero, el templo no tiene jurisdicción acerca de la ley. Es la ley que tiene jurisdicción acerca del templo. Por lo tanto, es cierto que hay ciertos mandamientos que no se pueden cumplir sin el templo. Pero recuerden que la ley se viene cumpliendo desde que fue entregada al pueblo de Israel. Y no había templo. En el desierto no había templo. Y el pueblo cumplía la ley. Es más, para serle más preciso, la ley fue dada antes de que fuese entregada a Moisés. ¿Dónde se encuentra eso? Vamos directamente a Génesis. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Entonces podemos ver que lo que él está enseñando acerca de que era necesario que el templo fuera destruido para que la ley llegara a su fin, es una falacia. La verdad, no es correcto. No es cierto lo que él está diciendo, y eso podemos entenderlo porque antes de que fuese el templo, antes de que construyeran el templo, ya el pueblo de Israel guardaba la ley. Después de que construyeron el templo y lo destruyeron por primera vez, el pueblo de Israel seguía guardando la ley. Y después que lo reconstruyeron por segunda vez, el pueblo de Israel seguía guardando la ley. Entonces, ¿cómo es que ahora, después que lo destruyen nuevamente, ya no se puede seguir guardando la ley porque ya no hay templo? Eso es una falacia, ¿sabe? La ley siempre ha estado, la ley es eterna, como le he demostrado en varios versículos. La ley es la palabra de Dios y dice que los cielos y la tierra, y está hablando de cielo y tierra literal. ¿Ok? No me vengan a mí con esa barrabasada de que los cielos y la tierra se refería al templo, porque eso no lo dice la escritura. Eso él está leyendo en las escrituras un texto que no está en las escrituras, sino más bien se está basando en los escritos de Flavio Josefo, y él mismo lo confirma. Por lo tanto, él no se está basando en la escritura, él se está basando en un texto de un historiador judío, y él sí está judaizando en ese aspecto, porque él se está basando en un texto de un historiador judío. Él sí está judaizando en el aspecto de que está siguiendo a las palabras de un judío que no es el rabino Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, es que encontramos que en Hebreos capítulo número 8, versículo 13, el autor habla de la ley como algo que está por envejecer, por caducar. Y aquí vemos el mayor problema del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque ellos creen que las cartas que Pablo escribió fueron escritas a gentiles. Por ejemplo, ellos creen que la carta a los romanos fueron escritas a los romanos. La carta a los gálatas fueron escritas a los gálatas. La carta de los efesios fueron escritas a los de Efesios. La carta de Colosenses fueron escritas a los de Colosas. La carta de Corintios fueron escritos a los de Corinto. Pero la única carta que dice carta a los hebreos, ellos la toman para sí. No se detienen a analizar el contexto. No se detienen a analizar ni por un momento que esa carta fue escrita directamente a los hebreos. ¿Para qué? Para que no haya ese conflicto de que la carta de los romanos fue escrita a los gentiles, porque dice a los romanos, ¿sabe? No se detienen a analizar, y por esa razón es que sacan de contexto las cartas de Pablo, por la sencilla razón de que no entienden que no hay tal cosa como un nuevo pacto hecho con gentiles.
el pacto fue creado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él habla acerca de que es necesario un nuevo pacto, ¿verdad? Pero si leemos varios versículos más adelante, o mejor dicho, más atrás, en el versículo 8:8 nos habla bien claro para quién fue creado el nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:8 al 10. Hebreos 8:13. Permítame leerlo rápidamente para que veamos por qué el autor está hablando de esta manera. Porque cuando Hebreos fue escrito, aún no había sido destruido el templo. Al decir nuevo, declara anticuado el primero, y lo que se vuelve caduco y envejece, ¿lo ven? Se vuelve caduco y envejece, está cerca de desaparecer. Entonces, una vez que ha sido destruido el templo, ya la ley de Moisés, según el Mesías, no estaría vigente, y por lo tanto, siendo el Shabbat parte del sistema jurídico de la ley mosaica, ha quedado completamente inhabilitado. No podríamos exigirle a los gentiles guardar la ley de Moisés porque ya el templo fue destruido. Fíjense que lo que él está haciendo aquí es una manipulación lingüística, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque él está poniendo palabras que no están en el texto. Él está leyendo Hebreo 8:13 y en ninguna parte de ese versículo habla acerca del templo. Está hablando del pacto, del antiguo pacto y el nuevo pacto. Y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿A cuál primero? Al primer pacto. Y dice, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Y fíjense esto, que el escritor de Hebreo está hablando del pacto, del antiguo pacto y el nuevo pacto. Él dice, al decir nuevo, pero no dice nuevo de qué, ¿sabe? No dice a qué se está refiriendo, ¿sabe? A mí me gustaría que ustedes agarraran su propia Biblia y buscaran Hebreo 8:13 para que ustedes mismos se den de cuenta de que él está haciendo una manipulación lingüística, una manipulación para manipularlos a ustedes. Y cuando él dice lo que se da por viejo está a punto de desaparecer, no se está refiriendo al templo. Él agrega esa palabra para influenciar a las personas que lo están escuchando de que el escritor de Hebreos se está refiriendo al templo, cuando en realidad en ninguna parte de este versículo habla acerca del templo, sino más bien del nuevo pacto y el antiguo pacto. De eso es que está hablando el escritor de Hebreo, no del templo. No se está hablando de ninguna parte del templo. Entonces eso es una manipulación lingüística, y personas que no conocen las escrituras, que no están de acuerdo con guardar la ley, sin ni siquiera conocer la ley, porque la mayoría de las personas que no están de acuerdo en guardar la ley ni siquiera conocen la ley, ¿sabe? Y esas son las personas que le creen, que dicen amén, amén, pero él está haciendo una manipulación del texto en realidad, y lamentablemente muchas personas no lo ven. Bueno, voy a dejar el video hasta acá porque ya se ha hecho un poquito extenso, pero quiero agradecerte por acompañarme hasta acá. Y si te gustó el video, por favor dale me gusta y comparte. Estaré subiendo más videos como este, ya que este es el primer argumento que logro examinar cuidadosamente a la luz de las escrituras, y estaré examinando los demás argumentos. Espero que
no se tomen tanto tiempo, pero te quiero agradecer de antemano por el like y muchas gracias por todo. Shalom.